El sistema carcelario salvadoreño, además de ser violatorio de derechos humanos, es una industria que consume millonarios fondos públicos, fondos de los que las autoridades se niegan a rendir cuentas. Yo me siento desesperada, ma. Créeme que no es duro llegar a la casa yo sola y ver las cosas de mi hijo. Yo digo, si mi hijo hubiera sido un delincuente, un pandillero, me hubiera valido pepino, ahí lo hubiera dejado. Pero sé que mi hijo no ha andado ni tan siquiera tatuajes de lujo anda, ni tan siquiera aritos anda, nada. Si la cantidad de personas privadas de libertad crece y crece y crece, eso solo denota el fracaso de la sociedad y el fracaso del sistema penitenciario y la ausencia de una política pública. La persona se convierte en una cosa, en una herramienta con la cual el Estado busca funciones colectivas más aparentes que reales, ¿verdad? A febrero de 2021, la población penitenciaria era de 36.615 personas. La Dirección General de Centros Penales administra las 25 prisiones diseminadas en todo el país. A finales de 2019, el gobierno ordenó el cierre del penal de Chalatenango y a inicios del 2021 cerró los penales de Metapán, La Unión y Sonsonate. La población de estos lugares fue reubicada en otras cárceles. El sistema penitenciario salvadoreño se ha caracterizado por un lado, altos niveles de hacinamiento y sobrepoblación. Por otro, inhumanas condiciones de habitabilidad. Es una infraestructura antigua, descuidada, abandonada, que no reúne las condiciones para, digamos, albergar a tantas personas en estos procesos de reinserción. Pero también escasos e inexistentes programas de reinserción. Allá por el año 2000, la cantidad de personas privadas de libertad era 7.800, 7.900 personas. Al 2022, hoy ya vamos a tener 87.190. ¿Qué dice eso de nuestra sociedad? Es decir, todos los gobiernos han fallado en cuanto al abordaje del tema de la violencia. En el año 2000, la población encarcelada era de 7.800 personas. Para el año 2010, se elevó a 23.960. Para el año 2015, el número llegó a 31.148. Para el año 2020, alcanzó los 37.190 personas presas. Entre el 27 de marzo y el 19 de septiembre de 2022, las cárceles han recibido más de 52.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción. Que agarren al que la debe, ¿verdad? Pero que no anden agarrando arbitrariamente. Gente que no, yo creo que, pues, que deben darle por lo menos un mes de investigación, vaya, que no han hecho nada, pero agarran gente inocente, que se la llevan por gusto. Generalmente se presentan declaraciones de agentes policiales que no tienen ninguna vinculación con delito alguno, o fichas que parecen confeccionadas en el momento de la detención, sin características de fechas, sin relación de hechos puntuales, fichas de una página de papel bond, y sobre la base de esas chambonadas es que se están dictando las detenciones por meses enteros. Primero, el régimen de excepción ha alterado sustancialmente la estructura interna de los centros penitenciarios. Segundo, ha deteriorado todavía más las condiciones de habitabilidad de las personas que residen en estos. Y tercero, ha aumentado exponencialmente el ya sobresaturado sistema asignado que manejábamos. El gobierno del presidente Nayib Bukele asegura que meterá a la cárcel a todos los pandilleros para garantizar la seguridad de la población. Los ejecutores de esta orden son la policía y el ejército. Un sistema penitenciario que básicamente no va a tener la capacidad de albergar tanta gente y que eventualmente va a explotar de una y otra manera, con repercusiones no solo para los que están en las cárceles, sino que para la sociedad en su conjunto. Yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Yo no estoy en contra de lo que él está haciendo, pero yo lo que voy que los jovencitos que no tienen nada que deberle, que le deben a la justicia, que los dejaran en libertad, ¿sí?
Año 2010, $40.073.618. Año 2015, $77.523.714. Año 2020, $89.365.523. Año 2022, $77.485.229. Con la aplicación del régimen de excepción, los diputados autorizaron $80 millones más al ramo de defensa y seguridad. En junio, los diputados otorgaron $50 millones más al ramo de seguridad, cartera de la que depende Centros Penales. Yo creo que lo que busca el gobierno actual es mantener una estrategia de imagen, fundamentalmente con fines de réditos electorales. Bajo una lógica criminológica, de política pública, de política de seguridad. No parece esto tener ningún sentido, sino más bien adicional a esta estrategia, digamos, de imagen, obtener réditos económicos con el sufrimiento de la gente. Réditos económicos que representa cada interno penitenciario, los insumos que compra, con el dinero que su familia le deposita y posiblemente con toda una red de negocios vinculada al funcionamiento, construcción de nuevas cárceles. Construir más cárceles puede bajar temporalmente las tasas de hacinamiento y de sobrepoblación penitenciaria, pero no resuelve el problema de fondo. Y sobre todo en el caso salvadoreño, si persiste esta lógica de encarcelar a medio país, es bastante difícil, digamos, reducir los niveles de hacinamiento porque se mantiene un flujo constante de personas privadas de libertad, o sea, especialmente con esta política de capturas masivas. En abril de 2022, los diputados aprobaron una ley para facilitar la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de nuevas cárceles, dejando de lado la aplicación de la ley LACAP y exonerando de todo tipo de impuestos a las empresas y a las personas naturales que participen de dichos proyectos, en cualquiera de sus fases. En ese marco, el gobierno construye una cárcel con capacidad para albergar a 20.000 privados de libertad. Las autoridades no han revelado cuánto costará a los salvadoreños dicha obra, ni tampoco lo que implicará su funcionamiento. El problema es que el gobierno ha convencido a muchos de nuestros ciudadanos de que eso está bien, y eso no está bien. Y eso no puede mantenerse porque en algún momento esos mismos policías que agarran a cualquier joven por cualquier justificación no van a tener nada que les impida que lleguen a la casa de cualquier persona y se lo lleven por cualquier razón. O sea, eso expone a todo el mundo a ser víctima de abusos del Estado, porque eventualmente todos van a estar bajo sospecha del Estado, bajo sospecha de una vez alguien proteste, alguien reclame por alguna acción de las autoridades, van a estar expuestos a cualquier abuso de parte de cualquiera que detenta, aunque sea un poco de poder por parte del Estado. El presidente Bukele ordenó el cierre del penal de Chalatenango para construir una sede universitaria. A casi 3 años de la promesa, solo hay escombros. Lo mismo ocurre con los expenales de La Unión, Metapán y Sonsonate, donde se ofreció construir centros tecnológicos y culturales para los jóvenes. La encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2021 indica que hay 452.114 jóvenes entre los 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Estos representan el 26.9% de esta población joven. El problema de las pandillas es un problema social que no se va a superar únicamente con la construcción de más cárceles o con el desarrollar este tipo de capturas indiscriminadas, en donde también se captura personas que no están relacionadas ni tienen vínculo con las pandillas. Hay la necesidad de atender el problema social de fondo que hay en esto. Más de 31.000 niños y niñas de 10 años no saben leer ni escribir. El grado promedio que un niño o un joven alcanza en el campo es de 5º a 6º grado y a nivel urbano, 8º grado. Un 40.9% de la población vive en condiciones de hacinamiento. Más de 500.000 de niños y jóvenes entre 0 a 17 años viven sin uno o ambos padres por alguna de las siguientes razones: abandono, migración o muerte.
Yo creo que la única opción para muchos es la migración, es salir del país. Y como efectivamente sigue sucediendo, ¿verdad? O sea, El Salvador va a seguir expulsando gente con mucho potencial, gente valiosa, ¿verdad? Que no encuentra opciones, cuyo único futuro se encuentra entre la pandilla o la cárcel o falta de oportunidades. El gobierno estuvo destacando de que ellos van a incrementar el número de soldados y de las fuerzas militares, pero eso tampoco construye capital humano a largo plazo. Y la única manera de construir capital humano es invirtiendo en educación. Entre enero y junio de 2022, la patrulla fronteriza estadounidense detuvo a 76.112 migrantes salvadoreños, o sea, 422 por día. Eso sin contar los que lograron cruzar la frontera luego de evadir los controles migratorios. Puede favorecer el surgimiento de esta crisis es la fragmentación interna de las pandillas. Es decir, que debido también a este contexto de pactos, de negociaciones, esta fractura interna dentro de algunos de estos grupos o facciones se profundiza. Y eso puede generar también brotes de violencia dentro, ¿no? En la medida en que van a estarse disputando el control. Pero también estos brotes pueden derivarse de un crecimiento de la población privada no pandillera que adentro, bajo una lógica de defensa, pueda irse empoderando. Entonces no se descarta sin duda brotes de crisis, en este caso amotinamientos, reyertas, que pues también puedan derivar, esperemos que no, en un derramamiento de sangre. Para ser libres no solo debemos deshacernos de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás. Nelson Mandela. A continuación, el editorial. Normalmente, la relación que se establece entre delincuencia y derechos humanos es negativa. Es decir, quien defiende los derechos humanos defiende a los delincuentes. Quienes defendemos los derechos humanos impedimos que la lucha contra el crimen sea más eficaz. Eso es lo más común que se dice. Sin embargo, debemos analizar esas afirmaciones. En primer lugar, la delincuencia no surge de la nada. No es cuestión genética, hereditaria, no es porque es la maldad de un individuo. La delincuencia es el resultado inevitable de ciertas condiciones sociales. La exclusión económica, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades de educación, falta de un trabajo decente, de una vivienda digna, desintegración familiar, etcétera, etcétera. Por tanto, la delincuencia es un problema social. No es individual, es un fenómeno de la sociedad. Está comprobado por los estudios. Por cada punto porcentual que aumenta la desigualdad, aumenta 3 puntos la delincuencia. Fíjense que en las sociedades con menor desigualdad hay menos delincuencia. Y las sociedades con mayor desigualdad, como la nuestra, hay más delincuencia. ¿Por qué creen ustedes que los operativos de la policía son en los barrios pobres y colonias pobres? ¿Por qué no en las residenciales? Porque solo ahí buscan los delincuentes. En conclusión, defender los derechos humanos no aumenta la delincuencia. Lo que aumenta, lo que provoca la delincuencia es la violación a los derechos humanos. Es decir, la falta de trabajo digno, de vivienda, de alimentación, de agua potable. La falta de eso es lo que provoca la delincuencia, esos problemas sociales. Es decir, cuando las autoridades, cuando los gobiernos son incapaces o les falta voluntad para garantizar estos derechos para toda la población, entonces está provocando la delincuencia. No defendemos delincuentes, defendemos derechos humanos de todos y de todas. Y defendemos que se respete el debido proceso para que se castigue a quien comprobadamente delinquió. Tiene que comprobársele que delinquió para que no paguen inocentes por pecadores como está pasando en este país.
25. Festival Ícaro. 25 años proyectando el cine centroamericano. Hoy en la sección La Entrevista de Miradas conversamos sobre la sociedad de la información versus la sociedad del conocimiento. En el mes de la independencia nos parece oportuno analizar cómo en este contexto de la sociedad de la información, de las tecnologías digitales, nos estamos informando y educando. Este día conversamos con la investigadora y especialista en el área de comunicaciones, además decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCA, Amparo Marroquín, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar esta invitación a la sección La Entrevista. La sociedad de la información hace referencia a los cambios que experimenta la sociedad y las formas en las que se está organizando la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, queremos conocer qué aspectos caracterizan a una sociedad de la información y en qué etapas nos encontramos como país. A ver, la sociedad de la información fue un término que se acuñó hace muchísimos años, que lo acuñó un sociólogo español, Manuel Castells, que ahora, por cierto, trabaja en el Ministerio de Educación de España y está encargado de innovar procesos en las universidades. Entonces, Castells hablaba que cada vez teníamos mayor acceso a información de todo tipo, es decir, cuando yo estudié hace muchos años, era mucho más difícil tener acceso a distintos tipos de información. Sobre todo información especializada, uno tenía que ir a las enciclopedias, pero tampoco había mucha información. En cambio, Castells empezó a notar, cuando cambiábamos de siglo, que teníamos mucho más acceso a saber sobre distintos temas, pero además que la información era algo muy valioso. Es decir, ese tener, digamos, si antes, ¿cómo podíamos saber que una persona estaba arriba que otra antes? Entonces Castells decía, bueno, tenía que ver con el dinero, tenía que ver con este tipo de cosas. En cambio ahora, un elemento importante para poder pertenecer a un tipo de élite de la sociedad, decía Castells, es tener acceso al conocimiento. Es decir, si usted tiene acceso al conocimiento, usted está dentro de una situación mejor que si usted está fuera del conocimiento. Estando afuera, ¿cuáles son las desventajas que nosotros tenemos en la sociedad de la información? Bueno, estar fuera justamente es estar desconectado. Y yo creo que estos últimos años nosotros lo hemos vivido con muchísima más fuerza, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué sucedía con alguien durante el confinamiento más estricto que no tuviera acceso a internet? Eso era una locura, ¿verdad? Es decir, no podés ni siquiera pedir comida a veces, no podías trabajar, no podías estudiar, es decir, familias enteras que se encontraban con que solamente tenían una computadora para 6 o 7 personas y tenías que trabajar, tenías que pedir la medicina para la abuela, tenías que mandar las tareas a la escuela, es decir, todo tiene que ver con esta conexión, es decir, y en este sentido, por ejemplo, sociedades como la Argentina empezaron a discutir la necesidad de que si la educación, por ejemplo, es en línea, Internet tiene que ser de abierto, libre y gratuito para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si no, tenemos a gente desconectada que queda fuera. Se habla de acciones cotidianas que pasaron, como usted dice, después de la pandemia, pasaron a ser una cotidianidad. O sea, ya no es algo que eventualmente se practicaba. Entonces, acá podemos hablar de un analfabetismo digital. Sí, a ver, el analfabetismo digital tiene que ver con que, es cierto, ¿verdad? Es decir, todos hemos tenido que conectarnos y hemos sufrido, digamos, estos procesos de desconexión acá en el país. Digamos, había zonas donde la gente se tenía que subir al techo, a los árboles, buscaban cuál era la loma donde mejor podías estar conectado, pero el gran problema es que nos conectaron a todos,
pero en la escuela lo que nos han enseñado es a leer y a escribir. O sea, nosotros nos han alfabetizado para los libros, esto que tenemos aquí atrás, pero nunca en la escuela, ¿cuál es la materia que nos enseña alfabetismo digital? Es decir, cómo nosotros tenemos que leer las imágenes, cómo nosotros, en qué nos fijamos en un video, cuándo saber si un video nos está diciendo algo que es verdad, o es algo que es una broma, o es algo que es una propaganda. Es decir, nunca eso. Entonces nosotros andamos por la vida sumergidos en un mundo de información, pero somos analfabetas digitales, es decir, estamos alfabetizados para leer y escribir en libros, pero no estamos alfabetizados para saber cómo interpretar estos otros códigos y estos otros signos con los que nos movemos cotidianamente. ¿Cuál es la diferencia que existe? Porque usted dice que hay información, estamos inmersos en el mundo digital, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento? Porque no toda información es conocimiento. Claro, a ver, la información es digamos, un término mucho más pasivo. Es decir, a mí ahorita me están dando información de distintas partes, yo agarro mi celular y entonces veo acá el presidente está diciendo tal cosa, tal funcionario dice tal cosa, pero crear conocimiento implica, por ejemplo, decir, a ver, acá están hablando de un problema de la basura, pero yo tengo que crear conocimiento en mi comunidad sobre un tema como la basura y tengo que ser capaz de cuestionar lo que acá se dice. Es decir, el conocimiento lo produzco de manera activa. La información, en cambio, yo estoy sumergida, estamos todos sumergidos en un universo de información. Entonces, nos estamos cuestionando continuamente si nosotros nos estamos informando o si nos estamos educando con las tecnologías, pues, de la información y comunicación. Pero por otro lado, se puede hablar de independencia en nuestro país cuando se restringe la información a la que tenemos acceso, la información pública e incluso la libertad de expresión. Yo creo que es interesante pensar, a ver, nosotros somos una sociedad relativamente reciente, 200 años, para ponernos con uno de los tantos temas de moda en esta sociedad de información, digamos que nosotros tenemos un poco como nación de existir, tenemos el doble de tiempo que la reina Isabel tuvo de vida, o sea, es decir, no tenemos mucho tiempo, digamos. 2 reinas Isabel es lo que nosotros llamamos como nación, es poquito. Sin embargo, digamos, hemos luchado por ser una sociedad soberana, libre, independiente. Hemos insistido que acá hemos tenido procesos extraordinarios como los acuerdos de paz, por ejemplo. Es decir, como sociedad hemos tenido logros. Sin embargo, de nuevo, estamos sumergidos en esta sociedad de la información y yo no miro ni cambio en los planes, en los currículos, en los planes de estudio, donde realmente nos digan vamos a enseñar a los estudiantes a ser críticos, vamos a enseñar a los estudiantes a producir contenido, les vamos a enseñar cómo distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera, les vamos a enseñar cómo a cribar, a colar dónde están esos datos que son importantes para su vida y el resto en realidad no es importante, ¿verdad? Es decir, a veces uno tiene esta sensación como de saber mucho sobre algún tema, pero depende de las páginas a las que nosotros vamos, así realmente nos estamos informando y producimos conocimiento o simplemente estamos como consumiendo un montón de información inútil. Es un poco como la comida, ¿no? Es decir, usted puede comer un montón, pero si es comida chatarra, no hay nutrientes para usted, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo me como una hamburguesa de comida rápida con papas fritas llenas de aceite y de grasa, eso en realidad no me nutre. Entonces, eso es lo que pasa con la información. Es decir, hay un montón de información. Yo puedo agarrar información chatarra. Hay un profesor argentino-español que habla de una cultura snack, es decir, una cultura de comida rápida, que es la información snack, la información rápida, que me sirve a mí para contar eso, que la reina Isabel, qué barbaridad, ¿verdad? Saber qué va a pasar con los perritos de la reina Isabel. Pero eso no me nutre. Eso no me permite tomar decisiones sobre la situación en la que está mi comunidad en este momento. O saber, por ejemplo, que la hija del presidente va en una caravana de autos, eso no me nutre. No me permite a mí
tomar información sobre el estrés hídrico y la situación de agua que vivimos en nuestras comunidades. Esa para mí sería como la gran diferencia, y por eso me parece a mí que es tan urgente que como sociedad, 200 años después de nuestra primera independencia, discutamos si realmente tomamos decisiones independientes, las tomamos informadas, generamos conocimiento útil para nuestras localidades. Somos una sociedad joven, como usted lo decía, y en casi más de 200 años que llevamos ya como nación independiente, ¿cuánto ha avanzado El Salvador en la generación de contenido y el acceso a la libertad de expresión que se puede tener? Yo creo que este no es un proceso estático, es decir, no lo podemos ver como cuando uno avanza siempre va a seguir avanzando, sino que, y eso lo hemos descubierto sobre todo en el siglo XXI, ¿verdad? Que a veces las sociedades avanzan y después retroceden en ciertos derechos. Entonces, con la firma de los acuerdos de paz, hubo muchos avances en la libertad de expresión y en la libertad de prensa y en el acceso a la información. La misma presión de otras sociedades y de otros países y de la comunidad internacional nos llevó a estos avances. Sin embargo, en este momento a mí me parece que tenemos un preocupante retroceso. Otra vez, un retroceso que es complejo, porque la gente te puede decir, no, pero si hay un montón de información, usted puede buscarle. Sí, pero ¿de qué tipo de información, a qué tipo de información tenemos acceso, ¿no? Es decir, a mí me parece que en este sentido nosotros tenemos un retroceso. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos para educarnos, para informarnos adecuadamente y cuestionarnos acerca de las decisiones importantes que se toman en nuestro país? A ver, tenemos que alfabetizarnos. Sí, el Estado como tal no se preocupa por alfabetizarnos. Me parece a mí que en las comunidades deberíamos crear espacios de alfabetización. Desde la universidad, desde la UCA, desde la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, nosotros tenemos proyectos para ayudar a ese tipo de procesos, para acompañar, damos cursos en línea, tenemos juegos incluso para llevar a las escuelas y poder jugar sobre cómo distinguir una noticia verdadera de una falsa, pero también, por ejemplo, sobre cómo tener seguridad digital. Es decir, ¿cada cuánto cambia usted su contraseña de correo? Cada 4 meses, digamos. Vale, por ejemplo, ese es un buen hábito, pero nosotros hemos hecho estudios sobre esto y hay gente que nos dice que nunca cambia la contraseña, a menos que te la pidan, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, hay gente que nos dice, no, tengo la misma contraseña en todas, tengo Facebook, Instagram, y la misma contraseña uso en la cuenta del banco, y la misma contraseña, ¿y cuál es la contraseña? Es el cumpleaños de mi hijo, es súper fácil, es decir, esas son cosas que muy fácilmente te pueden vulnerar. Es decir, entonces nos tenemos que proteger sobre esto. Eso es parte de la alfabetización mediática que tenemos que tener hoy día y que me parece que es importante y que tenemos, me parece a mí, después de 200 años, tenemos que empezar a trabajar en movernos hacia el futuro. ¿Qué retos tenemos como ciudadanos? Como ciudadanos, otra vez, educarnos, entender con mirada crítica que no todo lo que se nos presenta en Internet es verdadero, que hay muchas cosas que son falsas, que hay muchas cosas que son propagandas porque nos quieren vender. Y yo creo que un reto clave, hay una frase que los expertos digitales insisten en repetir, ¿verdad? Que tenemos que recordar hoy día, y es que si te ofrecen algo gratis en tu celular, es porque tú eres el producto que se está vendiendo. Yo creo que tenemos que recordar eso como ciudadanos y tenemos que luchar para que no ser un producto, para que no nos vendan, ¿verdad? Es decir, cuando uno baja una app y uno dice acepto, 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 en realidad es porque van a tomar todos mis datos y los van a usar para venderme más cosas. Entonces yo soy un producto que se vende. Yo trabajo de gratis para Facebook porque le estoy ahí dando like a todo y Facebook construye un perfil y ese perfil se lo vende a un montón de gente para que me puedan otra vez vender más cosas. Entonces tenemos que educarnos en esto, tenemos que alfabetizar. Bueno, gracias por su tiempo, Amparo, por compartir esta importante información en la sección La Entrevista del programa Miradas. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, los invitamos, amigos y amigas, a que sigan en sintonía de su programa Miradas. En Miradas damos paso a la sección musical.
Como un ciclón, sí, como un ciclón, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción, conmoción? No podían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado, que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causaba su mujer. Llegar ya la equidad, hay que exigirla ya. No me digas lo que me debe tocar, que estoy viva y no quiero callar más. No me digas lo que me debe tocar, que estoy viva y no quiero callar más. Callar más. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción, conmoción? No podían entender porque nunca podían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela. Tu mujer, por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Muchas que callan, por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Vaya, vuela, vuela,
Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Yo me he perdido en el monte, abuela. Yo me he perdido en el monte, abuela. Yo me he perdido en el monte, ya no sé cómo llegar. Yo me he perdido en el monte, ya no sé cómo llegar. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Yo sé cómo quitarme esta sed, abuela. Vos me enseñaste a quitarme la sed, abuela, abuela. Vos me enseñaste a llamar a la lluvia, abuela, abuela. Vos me enseñaste que la ruda es buena, abuela, abuela. Ay, ya no me reconozco. ¿De quién son estos dos ojos? Ya no me reconozco. ¿De quién son estos dos ojos? Pero me acuerdo de vos, abuela. Y en tu memoria me vuelvo a encontrar. Pero me
El río Lempa es un afluente que nace en Guatemala, atraviesa en Honduras y desemboca en El Salvador, en las costas del Océano Pacífico. El Lempa cuenta con una extensión de 422 kilómetros, de los cuales 360 kilómetros corresponden al territorio salvadoreño. El río Lempa permite la subsistencia de más de 5.4 millones de personas que viven en su ribera. Permite cultivar 10.000 hectáreas entre Guatemala, Honduras y El Salvador. La cuenca del río Lempa está conformada por 214 municipios, de los cuales 48 corresponden a 4 departamentos de Honduras, 148 corresponden a 11 departamentos de El Salvador y 18 corresponden a 4 departamentos de Guatemala. Provee el 28% de la demanda energética de El Salvador. Sostiene 4 humedales Ramsar en su cuenca. Suministra el 70% del agua potable en el área metropolitana de San Salvador. De este afluente dependen ecosistemas y la vida propia de los habitantes que viven a la ribera. Sin embargo, debido a factores como el crecimiento poblacional e industrial, este se ha visto gravemente contaminado con el paso de los años. Según un informe sobre la calidad de los ríos en El Salvador, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los sitios evaluados en la región hidrográfica del río Lempa, 18 presentan una calidad de agua regular, que limita el desarrollo de vida acuática, mientras que 33 presentan calidad de agua mala, que restringe el desarrollo de la vida acuática, y 6 presentan calidad de agua pésima, que imposibilita el desarrollo de la vida acuática. Los análisis realizados por dicha cartera de Estado afirman que el agua de Lempa no cumple con ciertos parámetros para su uso, ya que se han registrado valores fuera de rango. Tal es el caso de coliformes fecales, que van desde los 2.400 hasta los 35 millones por cada 100 mililitros, siendo el valor guía 2.000 por cada 1.000 mililitros. Adicionalmente, entre otros valores que se reportan fuera de rango, están minerales y metales como el manganeso, mercurio, hierro, nitrógeno amoniacal, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto y sulfatos. En la cuenca alta del río Lempa se han identificado puntos de exploración minera de hierro, aluminio, níquel, plomo, zinc, oro y plata. Estos amenazan con contaminar el acuífero y a todos los que consumen el agua de forma directa o indirecta. Según la Unidad Ecológica de El Salvador, UNES, dentro de los proyectos mineros que afectan a El Salvador, hay 8, comprendidos entre los departamentos de Jutiapa y Chiquimula en Guatemala, mientras que para el caso de Honduras se encuentran Lempira y Ocotepeque, municipios que limitan con los departamentos salvadoreños de Chalatenango y Cabañas, zonas de alta recarga acuífera como el Trifinio y la cordillera de Alotepeque en Metapán, los cuales desembocan directamente al río Lempa. Caso contrario a El Salvador, que prohíbe la minería metálica, en Guatemala y Honduras la legislación promueve la utilización de los recursos del suelo, además de brindar personalidad jurídica a este tipo de empresas. En el 2020, nació la iniciativa Rescatemos el Lempa, donde organizaciones no gubernamentales de los 3 países se unieron para promover acciones de rescate al afluente y han señalado las graves problemáticas que afectan a este. Entre las principales fuentes de contaminación destacan manejo inadecuado de desechos sólidos, descarga de aguas negras, principalmente desde centros urbanos, manejo inadecuado de desechos industriales y agroindustriales, deforestación en la cuenca. El glifosato es un herbicida que en 2015 fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. El glifosato se comercializó por primera vez en la década de 1970 por la empresa Monsanto, y desde entonces miles de toneladas de glifosato han envenenado tierras y aguas en todo el mundo. Cuando se usa en la agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos.
Entre los principales grupos de riesgo y más vulnerables se encuentran las personas que se dedican a la agricultura, sus familias, fetos, bebés y la infancia. Para aquellas personas que no nos encontramos en estos grupos, la alimentación es la principal vía de exposición a los plaguicidas y por lo tanto al glifosato. Un informe del Ministerio de Salud, en conjunto con diversas organizaciones, abordó las prácticas de manejo de plaguicidas en la agricultura, donde se estudió a 42 agricultores con enfermedades renales crónicas en la zona del Bajo Lempa. El informe señaló que los habitantes son afectados por enfermedad renal crónica no asociada a diabetes ni a hipertensión, que en general afecta a las comunidades agrícolas de El Salvador en proporciones endémicas y epidémicas, particularmente a hombres. El documento concluyó que los agricultores con enfermedades renales han sido expuestos durante más de 10 años a plaguicidas altamente peligrosos. Algunos plaguicidas utilizados en el Bajo Lempa están prohibidos o restringido su uso por la legislación nacional o convenios internacionales. Asimismo, la contaminación en el río Lempa afecta a quienes se dedican a la pesca y a la extracción de fauna para su comercialización. Con la película guatemalteca Cadejo Blanco, arrancó la edición del Festival Ícaro El Salvador 2022, la cual se proyectó en el Auditorio Ignacio de Acuría de la UCA. La muestra continuará del 20 al 23 de septiembre en las instalaciones del Centro Español, ubicadas en la colonia Escalón. El Ícaro es un festival internacional de cine centroamericano que nació en Guatemala y que incentiva la producción y el consumo de cine regional. Para esta edición, El Salvador ha inscrito 32 producciones en las categorías de documental, ficción, animación y experimental. Pero queremos motivarlas a que la gente venga y disfrute esas producciones. Aparte de eso, que son 32 producciones que vamos a tener. Desde hoy está la ganadora a nivel regional de ficción, que es Cadejo Blanco, que esa fue la del año pasado. Comenzamos con ella acá en la Universidad Centroamericana, en la UCA, en el Ignacio de Acuría, por ser un lugar muy emblemático. De cómo también se vuelve un panorama para toda la gente que gusta de la producción audiovisual de distintos formatos, pero también para poder generar una cultura y una posibilidad de oportunidades también para aquellos que no solo quieren visualizar material, sino que también quieren crear, que quieren hacer una apuesta en ese sentido. Y particularmente la producción que hoy hemos estado viendo de La Hermana Guatemala, que nos demuestra claramente cómo hay capital de talento, hay capacidad creativa, hay posibilidades de competencia también con otros que probablemente tengan otro tipo de financiamientos, otro nivel de producción, pero que no desestimen en lo absoluto el tipo de historias, la construcción de ideas, la forma de contar también las historias. El Festival de Cine Ícaro cumple en esta edición 25 años de existencia, periodo que le ha valido para posicionarse a nivel nacional e internacional por la calidad de las obras que cada año compiten a nivel regional. Para los productores y entusiastas del cine alternativo, el Ícaro es una ventana de oportunidad para dar a conocer sus obras. Desde pequeño me ha gustado como hacer películas con lo que tengo, así como, no sé, animaciones simples y así. Y me ha interesado mucho eso, entonces me he puesto a hacer más que todo cortometrajes. Eso es lo que he hecho hasta el momento. Y hace poco hice un cortometraje y lo he estado metiendo en festivales, y pues no me lo podía perder, y hasta el momento me he llevado un muy buen trato con el festival. Me han tratado súper bien y lo han querido exponer, que eso me llena, solo eso ya me llena de mucha felicidad y del pensar que lo van a proyectar. Yo creo que los esfuerzos como el del Ícaro de promover al cine regional y a las producciones audiovisuales regionales
son importantes no solo por el hecho de que permiten que haya oportunidades para jóvenes cineastas y para gente que trabaja en esto y que se pueda involucrar en esto porque le apasiona, porque le gusta, sino también porque nos permite contar nuestras propias historias, ¿verdad? Y no necesariamente consumir nada más las historias que nos vienen de países que tienen una industria ya muy establecida. Entonces, el hecho de que nosotros podamos contar nuestras historias y podamos vernos reflejados en ellas me parece de lo más importante que podemos hacer. Las producciones del Festival Ícaro pueden disfrutarse a partir del 20 de septiembre en el Centro Español, a partir de las 5:45 de la tarde. La entrada es completamente gratis y por orden de llegada. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Y más importante paso ante un evento como el que estamos viviendo, que no es el primero ni va a ser el último, que vamos a enfrentar en los días por venir, es la educación para la salud de la población, la vacuna contra la ignorancia y la educación, entendiendo la educación no como propaganda,